Bienvenidos. Hoy vamos a poner la lupa en el futuro de España, en el horizonte de 2026. Y lo que vemos, seamos sinceros, es un espejismo. Se habla de un éxito económico increíble, pero lo que hay debajo son fracturas sociales muy profundas. La pregunta ya no es si vamos a crecer, es a qué precio. ¿Un momento, espejismo? Pero vamos a ver, lo que yo tengo delante son datos, no son opiniones, datos. Un crecimiento que deja con la boca abierta a toda Europa frente a unos retos que, oye, claro que existen, como en cualquier país que está despegando. La verdadera pregunta es, ¿vamos a saber gestionar este éxito o nos vamos a ahogar en el pesimismo de siempre? Es que es eso precisamente. Si miras los grandes números, la frase es que no tiene discusión. España va como un cohete. Estamos liderando todas las previsiones de crecimiento. El empleo está en cifras récord. La sensación, no solo en los despachos, sino en la realidad macro, es de un dinamismo que no se puede parar. Son hechos, no hay más. ¿Un cohete? Pero por favor, un momento, un cohete, sí, claro. Pero la pregunta del millón es, ¿un cohete para quién? Porque mientras el PIB crece el doble que el de nuestros vecinos, el precio de algo tan fundamental como tener un techo se dispara un 10%. Esa es la calle, esa es la realidad, no los titulares. El famoso cohete macroeconómico está dejando tirada en la pista de despegue a toda una generación que no puede ni soñar con pagar un alquiler. Bueno, de acuerdo. Vamos a desgranarlo. Porque es verdad que aquí chocan dos realidades. Por un lado está el milagro macroeconómico, esos datos que nos sitúan a la cabeza de Europa. Y por el otro, la cruda realidad micro, la crisis del día a día, la historia que se cuenta en la calle, que es muy distinta a la que se lee en los informes económicos. Pues hablemos de ese milagro, porque es que es innegable. A ver, España se ha convertido en una auténtica isla de crecimiento en una Europa que está prácticamente estancada. Un 2,5% frente a un 1,25% de media. Esto no es una anécdota, esto es un cambio de modelo. Hemos pasado de ser el problema de Europa a ser el motor. Y ojo, que esto no es por casualidad. Los motores de este cambio son claros y, sobre todo, mucho más sofisticados que antes. Olvidémonos ya del viejo cliché del sol y playa. Ahora hablamos de un turismo de alto valor donde cada visitante gasta un 12% más. Hablamos de exportar servicios de alta cualificación como ingeniería, consultoría. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pues en un mercado laboral que ya supera los 22 millones de afiliados y que encima está atrayendo talento cualificado de todo el mundo. El modelo está cambiando y para bien. ¿Para bien a costa de crear una sociedad de dos velocidades? Porque ese éxito del que presumes tiene una cara B, una consecuencia directa y brutal, este 60%. El 60% del sueldo que un trabajador, incluso uno con un buen sueldo, tiene que dejarse para poder vivir en las grandes ciudades. Esto ya no es un problema de jóvenes, esto es un fallo sistémico. Tu milagro está literalmente expulsando a sus propios trabajadores de las ciudades. Y aquí es donde voy a mi pregunta clave. De todo este cohete, ¿cuánto es combustible de verdad y cuánto es, digamos, un aditivo temporal? Los fondos Next Generation han sido una inyección brutal de miles de millones, pero en 2026 el grifo se cierra. ¿Es este ritmo sostenible? ¿O estamos en realidad ante un crecimiento dopado cuyo efecto se va a esfumar, dejándonos únicamente con la deuda y unos precios por las nubes? A ver, mientras seguimos dándole vueltas a la economía de hoy, hay otra revolución en marcha. Una que es mucho más silenciosa, pero infinitamente más profunda, y que va a multiplicar la productividad como nunca hemos visto. A ver, ¿revolución? ¿O el próximo gran tsunami para el empleo? Porque estamos hablando de una inteligencia artificial que ya no solo piensa, ahora también actúa. Y con ella llega la redefinición total o directamente la eliminación de lo que entendemos por trabajo. Exacto. Y que la gente se olvide ya de los chatbots que escriben poemas. El año 2026 es el año de los LAMs, los modelos de acción grandes. El salto es cuántico. La IA deja de ser una herramienta que te genera un texto para convertirse en un agente autónomo que ejecuta tareas complejas por sí mismo en el mundo digital. Es la IA tomando la iniciativa para hacernos la vida más fácil, de verdad. Y mirad lo que esto significa en el día a día. Le das una orden súper simple como «planifícame un viaje a Roma para el fin de semana». Y el agente no es que te dé opciones para que elijas, no. Él, por su cuenta, negocia con otros agentes de IA de aerolíneas, de hoteles, encuentra el mejor acuerdo posible, lo compra y te lo añade al calendario. Es una capa de eficiencia, de automatización personal que no hemos visto jamás. La productividad se va a disparar. Una productividad que va a tener un coste humano altísimo. Porque todas esas tareas que tu agente hace tan maravillosamente bien, coordinar, supervisar, asignar recursos, son precisamente el trabajo de un mando intermedio. La consultora Gartner lo llama, y con toda la razón, la crisis del mando intermedio.
Y que quede claro, ya no hablamos de trabajos manuales, hablamos de una recesión del cuello blanco. La IA no viene a por el puesto del operario, esta vez viene a por el del jefe de proyecto. Y esa crisis laboral es solo la punta del iceberg de una brecha social muchísimo más profunda. La tecnología, que siempre nos prometía democratizarlo todo, está a punto de crear la división de clases definitiva, la que va a separar lo humano de lo artificial. Para empezar, se rompe la confianza en lo que vemos y oímos. Entramos de lleno en la era del dividendo del mentiroso. Piensa en esto. Si cualquier vídeo, cualquier audio, se puede falsificar con un deepfake desde un móvil, ¿cómo vamos a distinguir la verdad de la mentira? Un culpable podrá desacreditar una prueba real simplemente diciendo que es falsa, y la gente, agotada de dudar de todo, acabará por creerle. El concepto de evidencia empírica se desmorona por completo. Y en ese mundo de desconfianza total surge el definitivo símbolo de estatus. Para la gran mayoría, la educación, la sanidad, la atención al cliente, todo será gestionado por inteligencias artificiales. Será eficiente, será asequible, sí, pero la élite pagará auténticas fortunas por el nuevo lujo. La etiqueta Human Only. Un médico de carne y hueso, un tutor, un terapeuta, garantizado 100% humano. La interacción humana, el contacto real, se convierte en un bien de lujo, exclusivo. Y por si todas estas fracturas sociales y laborales no fueran suficientes, queda un último factor, uno físico, tangible, que lo condiciona absolutamente todo, el coste oculto, el precio real que vamos a pagar en energía por esta supuesta revolución. Aquí tengo que reconocer que hay un problema, uno muy serio. En 2026, el conflicto entre la transición digital, que yo defiendo, y la transición ecológica que necesitamos desesperadamente será inevitable. Y será un conflicto abierto. No podemos tener las dos cosas a la vez, al menos no como están planteadas ahora mismo. el punto clave es este, y es brutal. Los centros de datos que va a necesitar la IA de 2026 consumen una cantidad de electricidad tan masiva que ponen en jaque los objetivos climáticos de países enteros. La demanda es tan bestial que las grandes tecnológicas ya no se fían de la red eléctrica pública. Están invirtiendo en sus propios reactores nucleares modulares. La IA está creando su propio sistema energético privado y paralelo. Lo que nos deja con la paradoja final, la pregunta que lo resume absolutamente todo. ¿De verdad tiene algún sentido que estemos quemando el planeta, acelerando la crisis climática a un ritmo que no hemos visto nunca, para alimentar una inteligencia artificial con la vaga esperanza de que quizá algún día sea ella la que nos dé la solución al problema que hemos creado precisamente para construirla? Esa es una cuestión que va a definir nuestro futuro mucho más allá de 2026.